Cuando hoy en la Argentina se discute sobre reformas laborales, flexibilización, modernización del empleo o reducción de derechos, el trabajo suele aparecer reducido a una variable económica. Es costo, es productividad, es competitividad. Del otro lado, muchas veces se lo presenta exclusivamente como campo de lucha, como relación inevitablemente conflictiva entre capital y trabajo. En ambos casos, el trabajador queda atrapado entre dos visiones que, aunque opuestas, comparten un punto de partida común: el trabajo como mercancía. Por eso vale la pena volver a la cosmovisión medieval, no por nostalgia romántica, sino para recuperar una idea que hoy resulta casi subversiva. Trabajar es dignificar, no venderse. Y si este tipo de reflexiones te interesa para discutir mejor el presente argentino, te invito desde ahora a suscribirte, dejar un like y comentar qué experiencias laborales te gustaría que analicemos en los próximos episodios. En la Edad Media cristiana, el trabajo no era entendido simplemente como un intercambio contractual entre individuos autónomos, ni como una forma de alienación estructural inevitable. Estaba inserto en una visión del mundo donde el cosmos entero tenía sentido, donde cada criatura ocupaba un lugar en un orden querido por Dios y donde la actividad humana participaba de ese orden. El artesano, el campesino, el constructor de catedrales no eran piezas anónimas de una maquinaria productiva global, eran sujetos cuyo valor contribuía al bien común de una comunidad concreta. Esta cosmovisión se apoyaba en una antropología clara. El hombre no es pura materia ni pura voluntad aislada, es un ser racional, social y espiritual. Su trabajo no es simplemente fuerza física o tiempo vendible, es expresión de su inteligencia y de su libertad. Cuando un carpintero medieval construía una mesa, no estaba solo generando valor de mercado, estaba realizando una forma de perfección, actualizando sus capacidades y sirviendo a la comunidad. Por supuesto, la Edad Media no fue un paraíso sin injusticias. Hubo abusos, servidumbre, desigualdades y demás, pero lo que nos interesa aquí no es idealizar un periodo histórico, sino comprender su matriz conceptual. El trabajo no estaba pensado como mercancía pura. El salario existía, pero no definía completamente la relación. El vínculo era también moral, comunitario y en muchos casos corporativo. Las corporaciones de oficio, los gremios medievales, no eran simples asociaciones para fijar precios. Regulaban la calidad del trabajo, protegían a los aprendices, aseguraban estándares éticos y buscaban un equilibrio entre producción y vida comunitaria. No concebían la competencia desenfrenada como valor supremo. Había límites, reglas y responsabilidades. El mercado no era un absoluto autónomo, sino una dimensión de la vida social sometida a criterios morales. Aquí aparece una primera crítica implícita tanto al liberalismo como al marxismo. El liberalismo moderno, nacido siglos después, rompe con esa visión orgánica. Parte del individuo comunidad básica y concibe el trabajo como mercancía que se ofrece en el mercado. El salario se convierte en el precio de esa mercancía. La dignidad del trabajador ya no se define por su inserción en una comunidad con sentido, sino por su capacidad de negociar en condiciones más o menos favorables. El contrato sustituye el vínculo comunitario. El marxismo, por su parte, denuncia con razón la reducción del trabajo a mercancía, pero al hacerlo mantiene en gran medida la misma matriz economicista. El trabajo sigue siendo principalmente fuerza productiva. La alienación se define por la pérdida del control sobre el producto y los medios de producción, no tanto por la ruptura del sentido comunitario y trascendente del trabajo. El conflicto entre capital y trabajo se convierte en motor de la historia, y la superación de la explotación se piensa en términos de propiedad colectiva de los medios de producción. Desde una perspectiva distributista, inspirada en pensadores como Chesterton y Belloc, y también desde la tradición social que luego influiría en el justicialismo, la de este canal, ambas posturas comparten una insuficiencia. El liberalismo idolatra el mercado, el marxismo idolatra la estructura económica como determinante último. Ambos tienden a reducir al hombre a productor y consumidor. Lo que se pierde es la visión integral del trabajador como persona con dignidad propia, anterior a cualquier sistema. En la cosmovisión medieval, influida por Tomás de Aquino y por la doctrina de la ley natural, el trabajo era participación en el orden del ser. No era castigo ni mera necesidad biológica, sino colaboración con la obra creadora de Dios. Esa dimensión trascendente impedía que el trabajador fuera visto solo como instrumento. Incluso cuando trabajaba para otro, su labor tenía un valor que no se agotaba en el salario. Si traemos esto a la Argentina contemporánea, donde muchos jóvenes encadenan empleos precarios, plataformas digitales, contratos temporales y emprendimientos forzados, la pregunta es inevitable. ¿Trabajan para dignificarse o simplemente para sobrevivir vendiéndose al mejor postor? Cuando el trabajo pierde estabilidad, comunidad y horizonte, se convierte en una transacción pura. Y en esa lógica, el más fuerte impone sus condiciones. A mitad de este recorrido, si te interesa seguir explorando cómo las grandes tradiciones filosóficas pueden iluminar el debate laboral actual, te invito nuevamente a suscribirte, dejar un like y comentar. Tu participación es clave para que este espacio siga creciendo. La crítica distributista al liberalismo se centra en la concentración de la propiedad.
Cuando los medios de producción quedan en manos de pocos, la mayoría se ve obligada a vender su fuerza de trabajo para subsistir. La libertad contractual es formal, pero no real. El trabajador acepta condiciones no porque las considere justas, sino porque no tiene alternativa. La cosmovisión medieval, con su ideal de pequeña propiedad extendida y gremios fuertes, ofrecía un modelo más equilibrado, donde más familias podían sostenerse con su propio trabajo. Pero la crítica distributista tampoco coincide plenamente con el marxismo. No propone la abolición de la propiedad privada ni la centralización estatal de la economía. Propone su difusión. La propiedad no como privilegio de unos pocos, ni como monopolio del Estado, sino como base de una autonomía familiar y comunitaria. En ese sentido, el trabajo deja de ser una pura venta de fuerza laboral y se convierte, en la medida de lo posible, en actividad ligada a la propia propiedad o a estructuras solidarias. El peronismo, en su versión más clásica, retoma elementos de esa tradición. No concibe al trabajador como un simple engranaje del mercado, ni como mera pieza de una lucha de clases destinada a culminar en la dictadura del proletariado. Lo concibe como sujeto central de la comunidad organizada. El trabajo no es una mercancía, es fundamento de la dignidad social. Por eso, los derechos laborales no son concesiones, sino reconocimiento de una prioridad ontológica. Cuando se afirma que trabajar es dignificar y no venderse, no se está negando la necesidad del salario ni del intercambio económico. Se está afirmando que el sentido del trabajo no puede reducirse a precio. En la cosmovisión medieval, el maestro artesano formaba a sus aprendices no solo en técnica, sino en ética. Había orgullo por la obra bien hecha. La calidad no era solo una estrategia de mercado, era expresión de virtud. En contraste, tanto el liberalismo extremo de Javier Milei como el marxismo ortodoxo tienden a medir el trabajo principalmente en términos cuantitativos: productividad, plusvalía y rendimiento. El primero celebra la eficiencia, el segundo denuncia su apropiación desigual. Pero ambos se mueven en el mismo plano. Lo que se pierde es la pregunta por el sentido. ¿Para qué trabajamos? ¿Solo para acumular o para realizar una vocación en comunidad? La cosmovisión medieval también entendía el descanso y la fiesta como parte del orden laboral. No todo era producción. Había tiempos sagrados, ritmos comunitarios, límites al afán de lucro. En un mundo donde hoy la conexión permanente y la cultura del rendimiento invaden cada hora del día, esa concepción ofrece un contrapunto interesante. El trabajador no es máquina disponible 24/7, es persona con necesidades espirituales y sociales. Por supuesto, no se trata de trasladar sin más estructuras medievales al siglo XXI, pero sí de rescatar principios. El trabajo debe estar subordinado al hombre, no el hombre al servicio del trabajo. Y la economía debe estar subordinada al bien común. Cuando el mercado se convierte en árbitro absoluto, el trabajador se transforma en variable de ajuste. Cuando la lucha de clases se absolutiza, el trabajador se convierte en instrumento de un proyecto histórico impersonal. La crítica distributista y peronista también busca una tercera posición. Reconoce la importancia de la propiedad privada, pero exige su función social. Reconoce la existencia de conflicto, pero no lo eleva a categoría suprema. Reconoce la necesidad de organización estatal, pero no la convierte en un único sujeto económico. En el centro, coloca al trabajador concreto, con nombre y familia, inserto en una comunidad real. En la Argentina actual, donde se habla de modernizar relaciones laborales reduciendo indemnizaciones o debilitando convenios colectivos, la pregunta que surge desde esa tradición es clara. ¿Eso dignifica o convierte más claramente el trabajo en mercancía? Si el empleo se vuelve completamente flexible en beneficio del empleador, ¿se fortalece la comunidad o se profundiza la lógica del sálvese quien pueda? La cosmovisión medieval no concebía la libertad como capacidad ilimitada de contratar en cualquier condición, sino como posibilidad de vivir conforme a la propia naturaleza en un orden justo. La verdadera libertad del trabajador no es la de aceptar cualquier oferta, sino la de poder desarrollar su oficio en condiciones que respeten su dignidad. Recuperar esta perspectiva implica también repensar la educación y la formación. En lugar de preparar individuos para competir sin fin en un mercado global despersonalizado, se trata de formar personas capaces de contribuir a comunidades concretas, con sentido de responsabilidad y solidaridad. El trabajo deja de ser simple medio de subsistencia y se convierte en vocación. En definitiva, la idea medieval de que trabajar es dignificarse se apoya en una visión integral del ser humano. No es romanticismo, es antropología. Frente al liberalismo que absolutiza el mercado y al marxismo que absolutiza la estructura económica, la tradición distributista y el justicialismo proponen reordenar el trabajo en función de un bien común y de la persona. Si este análisis te ayudó a ver el debate laboral desde una perspectiva más profunda, te invito a suscribirte, dejar un like y comentar. ¿Sentís que tu trabajo hoy te dignifica o te reduce a mercancía? ¿Qué cambios crees que serían necesarios para recuperar su dimensión comunitaria? Pensar el trabajo es pensar el tipo de sociedad que queremos construir. Y esa discusión recién empieza. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.